Hola, bienvenidos y bienvenidas. Volvemos, pero no como si nada hubiera pasado. Les vamos a contar en qué hemos estado todo este tiempo nosotras dos. Y si ustedes no lo saben o no lo han notado, nos tomamos 3 meses y estuvimos en todos estos 3 meses, adivinen dónde, hacia adentro. Y no fue solo desaparecer de las redes, fue una pausa muy, pero muy profunda que hoy tiene frutos hermosísimos y se los vamos a contar. En esta pausa entendimos algo muy, muy importante y es crucial que se lo podamos transmitir. No podemos acompañar procesos profundos en otras personas si nosotras no somos capaces de vivirlo primero en nosotras. Entonces buscamos mucha coherencia en eso y sentimos que hoy volvemos distinto. Sentimos que estamos más claras, dimos un paso más en ser más coherentes y nos sentimos también mucho más nutridas. Y queremos compartirte qué pasó en ese silencio de esos 3 meses, qué es lo que hicimos, dónde anduvimos, en qué parte dentro de nosotras anduvimos. Y te queremos también mostrar por qué ese descanso terminó siendo una herramienta para todo lo que viene este año. Bienvenida, Sacha, compañera y co-creadora de esto tan hermoso. Me encantaría que pudieras comenzar a hacer una especie de contexto como buena arquitecta para introducirnos en este mensaje que tenemos tanta ganas de entregar hoy día. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos los que nos escuchan y que se dan este pedacito del día, de la noche para conectar con nosotras, con este espacio, con terapia en tiempos de caos y también con su mundo interno, que ese también es nuestro foco. Y bueno, quiero ir al grano de esto porque este episodio se viene muy profundo. Este tiempo de pausa, como decía Mitzi, de aproximadamente 3 meses, que no Ujú, son pocos, ujú. fue un tiempo muy hacia adentro para ambas. Mm. Y, y obviamente no fue nada liviano, no es liviano ir para adentro. De hecho, encuentro que fue hasta incómodo, confrontador, pero fue súper necesario, muy necesario. Y lo que nos pasó a cada una en esta pausa es lo que hoy le da forma a esta nueva etapa de terapia en tiempos de caos. Y eso nos tiene muy felices, ya que sentimos que seguimos dando pasos hacia esa autenticidad, hacia esa verdad que queremos transmitir, ser como Mitzi y Sacha y ser como terapia en tiempos de caos lo más real y lo más auténtica al momento de entregarnos a la comunidad. Entonces, Mitzi, partamos nomás con este episodio. Eh, ¿Te gustaría compartir cómo viviste este periodo hacia adentro? Me gustaría que no pudiéramos hacer un recorrido del quiebre que tuviste, qué puerta se te abrió, cuál fue la llave, la recompensa también, o el tesoro que hoy nos traes a este espacio. Por favor, cuéntanos. Bueno, todo eso vamos a hablarlo en este episodio. Y mira, si miro hacia atrás, después de todo lo que fue este año pasado, que fue súper intenso, Sacha, un año muy intenso, de mucha creación y de mucho dar. Estuvimos dando. Y hay algo que hoy puedo ver con mucha más claridad. Llegó un momento en que aunque desde afuera se veía todo bien, porque estábamos trabajando con las mujeres, con algunos de los varones que llegaron, estaban muy contentas ella con el trabajo que le estábamos haciendo, se veía todo bien de afuera, Ujú. pero por dentro algo no estaba funcionando 100% en mí. Lo sentías. Lo sentí, sí, lo Mm. sentí, y además como este trabajo que nosotros hacemos nos permite que nosotros seamos congruentes, yo empecé a poner oreja y atención a eso que no estaba bien en mí, porque dije, si queremos transformar vida, también tenemos que nosotros ser
ir Un transformando reflejo un de eso. reflejo de eso, exacto. Y empecé a darme cuenta que ya a mitad de año, ya había un cansancio que se empezó a sentir. ¿Qué decir a fin de año? Claro. Pero no era un cansancio solamente físico, Sacha, era un cansancio mucho más profundo. Y me empecé a dar cuenta como que si estaba yo como si estuviera sosteniendo demasiado. Bueno, en todo este proceso, Sachita, cuando estábamos trabajando con las personas, el concepto de ser coherente conmigo misma, empecé también en este proceso cuando las personas estaban trabajando consigo misma en todos los proyectos que estábamos haciendo. Yo me decía a mí misma, bueno, también tienes que ser coherente y tienes que empezar a ver qué aspecto tú no has trabajado contigo. Y en esto del cansancio dije, ¿qué hay detrás del cansancio? Y Mm, empecé a descubrir la palabra complacencia, el estar mucho para afuera, el estar complaciendo. Y empecé a ver que había un patrón que todavía estaba en mí porque yo lo había percibido, lo estaba trabajando, pero sentí que todavía estaban apareciendo nuevas capas de esa complacencia y que estaba reflejándose en lo que yo estaba sintiendo. Entonces dije, wow, acá hay que detenerse, acá hay que mirarse, tengo que darme cuenta, tengo que tomar conciencia de lo que está pasando si es que quiero ser congruente. Y apareció la palabra complacencia. Y es desde hacerme cargo de sostener en demasía, de ponerme muchos mediadores en muchas situaciones. Y eso en concreto, Sacha, según las leyes del amor, es un desequilibrio. Porque si tú das mucho, hay un desequilibrio. No estás recibiendo, no estás dejando recibir porque estás en la acción de dar, mm. dar, dar, dar. Y eso realmente genera en tu entorno situaciones que no son las más adecuadas en realidad. Sí, y yo me acuerdo cuando tú empezaste en este proceso, Ujú. hubo algo muy interesante porque me acuerdo que en ese tiempo estábamos en el ciclo de terapia en movimiento Ya, ok. y tú estabas trabajando la complacencia. Sí, sí. Era súper interesante porque también tú le contabas a las chicas esto, un poco como cuando llegamos al módulo de la coherencia interna, tú empezaste a contar que esta parte de ti te dejó de hacer sentir coherencia y que la estabas Y mirando. la No sé estaba si, mirando. no Sí, sé me si lo acuerdo recuerdas. perfectamente. O sea, cada vez que yo hacía y preparábamos sesiones, yo ponía qué es lo que yo estoy descubriendo en mí, qué es lo que estoy viendo en mí y que puede ser también espejo para las demás. Y utilicé esta palabra de complacencia porque la estaba sintiendo en carne. Hasta inclusive en una de las sesiones que tuvimos, yo llegué, hice una improvisación que no estaba en el libreto, Sacha, y yo en un rollo de confort Confort. anoté todos los mandatos que me implicaba la complacencia. Y escribí un confort completo, largo, 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 donde el mandato era esto, estar pendiente del otro, complacer al otro, no escucharte, el otro es más importante, y lo escribí como en un confort súper largo. Sí, me acuerdo que Mitzi llegó a esa sesión con este rollo de papel y fue súper bonito también porque lo compartiste con el grupo de una forma súper Sí, sí. transparente. De hecho, pasaste el rollo de papel y todas leyeron cada uno de estos mandatos internos Sí, tuyos. sí, sí. Entonces, eso de alguna forma lo sacamos porque da a conocer que estabas en Y proceso. estaba en proceso, pues, y lo interesante de esto, Sacha, que cuando tú pones afuera lo que tienes dentro, Mm, eso ya empieza a perder fuerza. claro. Empieza porque lo estás mirando, wow, yo hago esto otro en el día, me doy estos mandatos, tengo estos automatismos. Entonces empecé a mirarlo y todas se murieron de la risa en realidad. Pero Sí. yo en el fondo estaba con todo un proceso muy grande y empezó un proceso muy real y muy honesto. No fue liviano, Sacha, no Me fue liviano imagino. porque empezar a mirar la complacencia, Sacha, es complejo, porque detrás de la complacencia hay hartas cosas, po, hay hartas cosas. Hay creencias y hay una identidad. Mi Mm, identidad estaba basada en el fondo en eso, en que yo tenía que complacer a los demás. Y el patrón, la creencia es que si yo no complazco, no pertenezco. Y eso es demasiado doloroso. Y mm, empecé a trabajarlo profundamente. Empecé a trabajarlo en mis sueños, a través del cuerpo, a través de lo que iba sintiendo. Por ejemplo, yo me hacía, en los sueños me lo reflejaban.
y después los transformaba en visualización y los transformaba en danza. Y me iba a la Wow. playa porque el horizonte, no, pues se los recomiendo todo, el horizonte como que te abres y empiezas a reflexionar en un tremendo panorama de ti mismo. Y yo creo que esta mujer canosa bailando sola en la playa, moviéndose, deben haber dicho: "¿Y esta señora, en qué andará?". Y yo andaba en un proceso rico Interno, dentro de interno. mí, Sí, interno, precioso, precioso, porque me empezaron a aparecer muchos conceptos. Ponte tú, la complacencia está basada en la pertenencia, Sacha. ¿Y qué significa la pertenencia? Todos queremos pertenecer. Es como una necesidad profundamente humana. mm. Y yo la tenía adherida a la complacencia. Si yo complacía, sentía que no pertenecía. ¿Y qué pasa si uno no pertenece? Es Es como una herida profunda dentro, es un dolor profunda. muy fuerte. No recibes cariño, no recibes atención, no te ven, no recibes cobijo. Eso es lo que era la experiencia vital mía. Entonces, Mm, entrar en esa complacencia era súper complejo. mm. Dejar de ser complaciente era sentir que no iba a recibir amor, ¿ya? Pero esa era la niña pequeña que tenía yo dentro. Entonces, empezar a trabajar todo esto, el hecho de mirarlo, no solamente desde la teoría, sino que desde la experiencia, empezar a Claro. sentirlo en el Y en cuerpo. esa experiencia, perdón que te interrumpa, Sí, voy a resaltar lo que dijiste anteriormente, que empezaste a trabajar, porque uno dice que vívelo, siéntelo en el cuerpo, pero ¿cómo lo abriste tú? Acabas de mencionar, trabajaste con tus sueños, trabajaste con tu cuerpo, sintiendo profundamente. sí, sintiendo profundamente. Y yo, cuando tú lo empiezas a mirar, a observar, hay una parte tuya, que es la parte adulta, que empieza a despertar. Y esa parte adulta te empieza a decir cosas muy distintas. Empiezas de partida a acoger a esa pequeña que está convencida de que la única forma es complacer al mundo y no ve otras. Es decir, empiezas a descubrir esas creencias y empiezas a descubrir esas identidades. Y fue muy mágico, Sacha, porque empezó a aparecer el concepto de soberanía. Mm, Es decir, yo no era soberana de mi vida porque estaba en función de los demás y empieza a aparecer soberana de tu vida. Y eso es un concepto sumamente corporal. Em, Pasé de la mujer, empecé a darme cuenta que era una mujer que se postergaba, una mujer que se hacía invisible para poder ser aceptada. Y eso da mucho miedo dejar de hacer eso. Pero ahí es donde tú empiezas a construir un concepto distinto. Y eso empiezas a tú a desarrollar en tu cuerpo. Empiezas a desarrollar el bajar a tus pies, el sentir tu cuerpo. Empiezas a dar cuenta que realmente existes, independiente de todo eso que el niñito está sintiendo. Y tú puedes empezar a acoger a esa pequeña que tienes dentro. Y como lo digo acá, aparece algo, una palabra súper clave, la palabra soberanía. Entendí que había aprendido a invisibilizarme para sostener vínculos, pero que eso me estaba costando a mí misma. mm. Entonces, Y invisibilizarse para ti fue como el callarse, el no decir. ¿Qué fue invisibilizarse en este el sentido? invisibilizarse es que yo pasé de un periodo que estaba congelada, eso era invisibilizarse, una cosa congelada, ¿cómo tú congelas cómo tú haces que algo no viva, que perdure, pero en condición en ese momento? Es congelándolo, ¿ya? Y me congelé. Desde muy pequeñita congelé mis emociones, congelé mis puntos de vista, congelé lo que yo pensaba, lo que opinaba, mi ser más esencial lo congelé y me escindí. Entonces, con todo este proceso de bajar al cuerpo, empezó un proceso de descongelamiento. Empezaron a aparecer emociones, emociones muy fuertes que yo tenía guardadas, pero que eran parte de una respuesta de mi identidad para el Mm. resto, que antes no eran permitidas. Y esta soberanía de la cual hablas, ¿cómo empezó a aparecer en tu cuerpo, en términos de sensaciones? Bueno, empezó una frase muy simple de bajar a los pies. De sentir los pies. El hecho que tú digas baja los pies cuando nosotros hacemos los talleres, Sacha, y decimos baja los pies, es que empiezas a sentir que estás enraizadas, estás volviendo al presente.
y empiezas a sentir parte por parte de tu cuerpo, de a poquito, porque en tu cuerpo está todo lo fuerte, o sea, no lo sientes. Yo no me permitía sentir eso de que yo no pertenecía, sino complacía. Era un dolor muy fuerte, lo oculté en mi cuerpo, lo congelé y complací al resto. Entonces, cuando tú te empiezas a descongelar, empiezas a sentir las diversas emociones por el hecho de tú estar vivo. Si algo te molesta, el cuerpo te lo dice. El cuerpo te dice, no, esto otro, y le empiezas a hacer caso. Y como ya eres adulta, tienes mucho más recursos que esa niñita que estaba antes asustada, escindida, congelada. Entonces empiezas de a poquito y vas de a poco avanzando a tomar conciencia de todo tu cuerpo. Y lo empecé a encarnar. Y ahí algo que fue un antes y un después de mí. Bajar al cuerpo, no como un concepto, sino que como una práctica real. Empecé a darme espacio, a no responder de inmediato, a dejar de hacerme cargo de todo. Me empecé a dar espacio. Yo me retiré de los vínculos. Y es un periodo que lo pasé como, se pudiera decir que estaba solitaria, pero estaba conmigo. Estaba encontrándome, poniendo límites, diciendo no, descubriéndome a mí misma. Porque en la complacencia tú no estás, pues estás para afuera, estás complaciendo al resto, no estás tú. Pero en ese retiro que tú haces, te empiezas a descubrir a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere uno? ¿Qué es lo que le gusta a uno? ¿Qué es lo que más calza en uno? Y ese espacio es como súper necesario, ¿verdad? Sobre todo si estás en un proceso tan interno, poder darse ese tiempo y espacio de decir, me alejo un poco de los vínculos y no está nada de mal hacer como un frene social de repente, ¿cierto? Porque hay Efectivamente. veces que estamos súper disponibles para todos, más con las tecnologías hoy en día, que es súper fácil como derrochar energía hacia afuera. Y el proceso interno requiere un poco de cerrar la puerta y estar un rato contigo, porque ya el estar con uno mismo es mucha información cuando uno empieza a escuchar. Es mucha información y te empiezas a encontrar con sentimientos extraños. Es Mm, incómodo, como tú lo decías recién. Es incómodo, pero hay que vivir esa incomodidad. Hay que vivirla porque detrás de eso estás tú. mm, Estás tú y estás con toda la riqueza que tienes dentro. Y pierde cuidado que si tú llegas a ti, empiezan a aparecer todos los recursos que tú tienes. claro. Empieza a actualizarse tu ser interno. Y empiezan a aparecer alternativas, empiezan a sucederte cosas distintas. Y tú, ahí es donde tienes que estar abierto, dispuesto a ir tomando lo que el entorno te entrega. Y bueno, y en esto de empezar a darme espacio, a no responder de inmediato, a dejar de hacerte cargo de todo y a dejar de ser la persona salvadora. Porque estaba muy, o sea, he ido de a poco ir dejando ese rol, pero se me hizo también mucho más evidente. Es como cambiar el concepto también, uno ya no es salvadora, sino que acompaña procesos, ayuda, pero no salva, nadie salva a nadie. Y bueno, y entre todo eso apareció algo muy simbólico que apareció en mi vida, que fue el mar. Yo toda esta experiencia la tuve en mi aposento privado, pero también después iba al mar. Y el mar, tú sabes que es el arquetipo del inconsciente, Sacha. Y empecé a sumergirme en el mar en forma muy simbólica, en forma muy viva. Yo me estaba sumergiendo a mí misma, pero también me empecé a dar permiso a sumergirme en las profundidades del mar, e ir un poquito más abierto, donde tú ya no sientes piso, donde estás detrás de las olas, porque es una Mm. experiencia súper especial ponerte detrás de la ola y ver la inmensidad para allá, pero tú estás sumergida en lo profundo y sin temor. Es decir, yo sentí que me estaba metiendo en mi inconsciente. Imagínate meterse en el inconsciente, pero para explorar, para Mm. saber qué de eso tenía yo que mirar para traerlo al consciente y para hacerme más dueña de mí O misma. sea, el mar fue un recurso súper importante para ti en este proceso. Igual como dato, a Mitzi toda la vida le ha gustado el nado, sabe nadar súper bien. Y siento que fueron como piezas que se te fueron haciendo cada vez más claras. Cuando tú dices esto de que uno cuando empieza a ir a lo profundo se empiezan a dar también cosas, es como que también uno le empieza a dar espacio a las posibilidades. Entonces estabas tú en ese trabajo interno, estaba el mar y fueron cosas como que se fueron como reordenando y las utilizaste a tu favor. Y la utilicé a mi favor y sabes que seguí soñando con el mar también. Mm, Seguí soñando, Sacha, y seguí viendo de repente que se retiraba el mar.
En un sueño soñé que se retiraba del mar. Y también como psicóloga también empecé a ver qué significaba, es que lo profundo del mar se hacía visible. ¿Entiendes? Había entrado tanto a Mm, la profundidad del mar que se retiraba del mar y yo veía mi inconsciente. Eh, y vi muchas escenas de mar en mis sueños y las qué iba interpretando. maravilloso. No, iba también en una oportunidad iba saliendo del mar, iba saliendo, venía del fondo del mar en un sueño. Y al lado había un roquerío ya que me decía, Mitzi, Mitzi. Y, y yo no pude seguir derecho hacia la orilla, seguí derecho hacia la orilla. Y era que los patrones internos me estaban llamando para quedarme en esos patrones. Y yo Wow. no, tomé la decisión de seguir saliendo, saliendo de las profundidades hacia el mar, hacia mí misma. Y salía salía salva, porque yo podía haber dicho, ya me agarro a los patrones y me quedo ahí porque estoy en las profundidades del mar saliendo. Y entonces el mar empezó a significar el volver a mí. Mm, Entonces yo ahora también en otra visualización era entrar al mar y volver a mí, volver a mí, volver a mí, volver a sentirme. Y entraba al mar y me sentía. Y lo que es el mar, Sacha. Eh, Empecé a vivenciar el meterme en mis profundidades sin temor, liviana, en mis profundidades. Fue un proceso muy, muy, muy bonito muy, muy de cómo profundo. sumergirme en mí misma y de cómo ir aumentando esa soberanía que fue apareciendo. Entonces, si hay algo que hoy para mí es fundamental es esto. No todo se sana entendiendo. Muchas cosas se sanan sintiendo. Es decir, bajando el cuerpo, sintiendo tu cuerpo, porque en tu cuerpo, nosotros siempre decimos, el evento ya pasó, el evento traumático ya pasó, pero en tu cuerpo quedó una memoria traumática. Entonces, esa memoria hay que irla recorriendo y es cuando tú te permites sumergirte en tu inconsciente. ¿A través de qué? De tu cuerpo. Y ahí el cuerpo se transforma en una verdadera brújula, en una puerta que te permite ir entendiéndote de una forma mucho más completa. Y si uno le da espacio a esa brújula, a ese cuerpo, el cuerpo muestra el camino, Sánchez. Sí, qué maravilloso es Indudable. el cuerpo. Es la sabiduría Sí, del cuerpo. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo no escucharlo? ¿Y ¿Cómo cómo no no? darle espacio? Exactamente, exacto. Y tú cuando le empiezas a dar, te empiezan a aparecer frases, tú le empiezas a dar Mm, espacio al cuerpo y el cuerpo te entrega frases, te salen del cuerpo. Tengo miedo, no quiero avanzar, me siento incómoda. Entonces, una de esas frases son como las guías que te van diciendo por dónde tienes que ir. en tu cuerpo, como en el caso de la La soberanía, fue una soberanía, frase que te exactamente, apareció, exacto. pero sentida. Primero la Sentida, sentiste y sí, wow, esto es sí. soberanía. Sí, sentí la soberanía y cada vez que te lo digo, acomodo el cuerpo, Sacha. Como que he ido integrando esa sensación de soberanía y te la describo al tiro. Al tiro siento mis pies, los pongo paralelos al suelo con una sensación, hay que sentir el suelo. Siento mis piernas, Sacha. Es muy potente la energía que siento. Siento todo mi cuerpo y siento los hombros, los brazos, estiro mi columna, mi cabeza y estoy mucho más presente aquí y ahora, muy, mucho, mucho. Me lentifico, me calmo, me regulo. Entonces estoy mucho más aquí ahora y estoy generando lo que es la presencia, porque en el cuerpo está todo. Está la historia, está la memoria, está la emoción. Y en la memoria Sacha está la memoria traumática. Y esa memoria hay que recorrerla y ir, justo como el ejercicio que hicimos hoy de la mañana, que fue profundísimo. Estuvimos trabajando la unión de la mandíbula con la cadera. Con No cadera. teníamos idea que estaba unido. Que si tú relajas, logras relajar y sostener la cadera en el suelo, se te relaja la mandíbula y la mandíbula tiene que ver mucho con el control. Entonces te metes en otra, te metes en Es otra, un nivel profundo un que no nivel. Y imaginamos. que, claro, y que, pucha, puede, ahora yo te digo una interpretación intelectual, cognitiva, pero el cuerpo sabe esto. Ya con el ejercicio que hicimos en la mañana, algo va a pasar en nuestro cuerpo. Y cuando uno empieza a habitarlo, a habitar el cuerpo, porque eso es el concepto que estamos haciendo ahora, es habitar el cuerpo, que tiene un peso esa palabra tremendo. ¿Qué significa? Que muchas veces no lo estamos habitando.
Sí, como un cuerpo desalojado, Ujú, deshabitado. Me imagino al tiro como, bueno, yo veo en el proceso en el que estoy, veo mi cuerpo como mi casa ujú. y imaginemos una casa deshabitada, sucia, con espacios pocos agradables, oscuros. Entonces, ¿qué pasa si esta casa la empezamos a habitar, a limpiar, que entre más luz, a abrirla, ventilarla? Las condiciones de habitabilidad de la casa mejoran y los lugares que uno habita pueden cambiar tu estado anímico. Entonces es lo mismo que habitar el Guau. cuerpo. Si nuestro cuerpo por dentro se siente tenso, doloroso, rasposo, inflamado, está netamente relacionado también después con nuestra forma de estar presentes y entregarnos en el día a día. Exactamente, y en el fondo, como bien lo dices tú, es ventilar la casa. ¿Y qué significa ventilar? Es que cuando tú dijiste ventilar la casa, es como que te abres a Abrir. ser parte de un todo. Mm. Y cuando tú te abres a ser parte de un todo, empieza a circular la energía. En cambio, cuando tú tienes lugares que no has barrido, que no ha llegado la luz, empiezan a juntarse arañas, tierra, Telas de bichos, telas araña. de araña, ¿cierto? No está Sí, circulando la vida 100%. Entonces, cuando tú limpias, empieza a surgir la vida, empieza, y es en el fondo el enfoque del trauma. mm, Tú cuando empiezas a trabajar tu cuerpo, empieza a circular la vida por todos lados, pero en redondo, así como en esférico, en claro, es elíptico, en espiral, espirales. Y así es como debería surgir moverse la energía dentro de como nosotros, una bobina de como una energía. bobina. ¿Y cuándo es cuando tú habitas el cuerpo? Mira qué Mm, bonito qué lindo. lo Entonces, que, lo que es salió. como es habitar el cuerpo, ¿cierto? Claro, y eso que te empieza a regular, porque si tú permites que la oxigenación, la energía, y como somos parte de un todo, la energía, la homeostasis, es la homeostasis. Día, noche, va, viene, nace, muere. Permites que el ciclo, los ciclos funcionen en forma óptima. Entonces te En empieza a forma autorregular natural. en forma natural. Mm, Por eso le damos tanta importancia al habitarnos, pues, Sachita. sí. Y Y, empieza a y, ordenarse todo desde dentro. sí, sería súper entonces importante a ver si podemos como bajar alguna palabra, alguna frase de cómo todo esto que nos acabas de contar tan profundo termina impactando este espacio que es para las personas, que es terapia en tiempos de caos. ¿Cómo vuelves hoy a esta nueva Oh, era? no, qué lindo, en realidad ha sido un aprendizaje súper grande de Sachita. Y más confiando en que si, más que salvadora, Sacha, que si uno crea las condiciones, el cuerpo empieza solo a integrarse, Sacha. Y yo te digo, ahora genero mucho, ¿cómo lo he integrado el trabajo? Que genero mucho que la persona llegue a la sesión, se dé el tiempo de llegar y que se dé el tiempo de autorregularse. Mm, Y a veces pasamos silencio 10 minutos, autorregulándose. 10 minutos en silencio, se le enseñan técnica a la persona y, y el hecho que el cuerpo se empieza a autorregular, empiezan a pasar muchas cosas dentro. Y entendí que no se puede hacer un proceso profundo si la persona no está regulada, Sacha. Y ahí me recuerdo mucho lo que dice la Brigitte Champetier. Dice, menos es más, y también dice, y que no puedes trabajar drama, cuando se dispara el qué drama. importante es Ah, eso. ah. Mm, Porque con el drama, cuando por ejemplo llega una persona y se desregula, lo único, para toda terapia y haces que la persona se regule. Que vuelva a regularse, vuelva a buscar recursos internos. ¿Por qué? Porque la amígdala está loca, 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 loca. La niña está activada, la experiencia antigua está activado el trauma pasado y no se puede trabajar ahí, pues están mm. todos los niveles muy altos, muy altos. Entonces lo que hay que hacer, no se puede trabajar profundo si la persona no está Y regulada. Y hay un tema súper importante ahí porque de vuelta estamos volviendo a decir que para entrar a un proceso profundo hay que entrar, la puerta de entrada es el cuerpo, es el primer paso. Muchas veces nos pasa que hay sensaciones muy fuertes corporales, llegamos en un estado crítico muchas veces a la terapia, al buscar ayuda.
¿cierto? Porque muchas veces, claro, avanzamos, avanzamos y llegamos hasta el tope, hasta el burnout de nuestro cuerpo y muchas veces queremos entrar a explicarlo, a buscar el por qué, pero para que realmente pueda haber un trabajo profundo no podemos ir a eso directamente, es lo que estás diciendo, ¿cierto? Claro, por eso hay que ayudar a la persona a que se aprenda a autorregular, entregarle herramientas para que ella tenga un Mm, piso para que no se desborde. mm, Y eso es lo que hacemos nosotros. Antes de meternos en las profundidades, Sacha, que es un poco lo que aprendí, creamos el piso donde la persona empieza de a poquito a entrar en profundidad, pero hay un piso ya que le permite autorregularse, un piso que le permite contenerse, y esos son recursos que vamos creando dentro. mm. Y bueno, primero el cuerpo, primero la presencia y también conmigo. O sea, estar en las sesiones, que es lo que he aprendido yo en mi trabajo, estar realmente disponible, no desde el hacer, sino desde el estar. Qué importante que un terapeuta, antes de comenzar la sesión, se autorregule, vuelva a su centro y esté en presencia. Y captar de ahí todo lo que el paciente trae, todo lo que el consultante trae. Hoy, Sachita, me siento muy distinta, muy distinta. Como te decía, con la danza volví al cuerpo y me cambió la vida porque volví a mí. Ahora se me suma el mar. Y el mar, no te miento, Sacha, yo entro al mar y salgo de 30 años, no de 65. Una vitalidad, Sacha. Siento mis músculos, siento mis caderas, Sacha. Siento mi espalda, siento mi cara. El otro día sacaste una foto con nosotras tres del equipo y vi la cara mía. ¡Wow! Por fin volví a recuperar la cara que tenía. De vitalidad, de fuerza. Y es porque volví a mi cuerpo, porque la puerta de entrada, chicas, chicos, la primera puerta de entrada en este proceso de autoconocimiento, indudablemente, es la brújula del cuerpo. Cada vez me siento más presente, más yo. Y el verdadero cambio no comienza en la mente, comienza cuando te atreves a habitar tu cuerpo. Sanar no es entender más, es aprender a sentirse sin huir de ti. Y en eso con Sacha estamos trabajando a full time este plan que estamos haciendo. Así que los invitamos. Y creo que hay algo muy importante en lo que acabamos de escuchar. Esto que vivió Mitzi es uno de los frutos de esta pausa, que lo quiero conectar con lo que hablamos al comienzo. Si no nos hubiéramos dado esta pausa, y lo digo porque uno en la vida generalmente avanza, 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 ninguna de estas revelaciones, aprendizajes, vivencias encarnadas no hubieran existido. Entonces, esto que les contamos no es teoría, no es algo que leímos, sino que es algo que se vivió, algo que se transformó, que pasó por el cuerpo. Y al final eso es como justamente lo que queremos abrir en esta nueva etapa. Queremos abrir procesos reales, encarnados, vividos. Los queremos invitar a todo esto, a que este tipo de procesos empiecen a pasar en su cuerpo, en su vida, porque eso fue lo que entendimos, que el descanso en este caso no fue una pausa, sino fue nuestra herramienta para volver a salir a flote, ¿cierto? Entonces, todo esto no desde la teoría, como veníamos diciendo, sino que desde la experiencia, el volver a sentir, porque lo que vimos en esta pausa fue justamente eso, que el cambio real no ocurre entendiendo más, sino que ocurre cuando nos empezamos a habitar distinto. En el próximo episodio vamos a abrir el segundo fruto de esta pausa, es decir, mi proceso desde otro lugar, pero profundamente conectado con esto, con la pausa. Porque esta pausa no fue solo individual, sino que fue una pausa de equipo. Sí, y algo de lo que escuchaste hoy día te hizo sentido, quédate con nosotras, porque este camino no se trata de hacer más, se trata de hacerlo distinto y llegamos
nosotras dos y nuestro equipo para acompañarte en ese recorrido. Te esperamos.